Que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Si gustan pueden estar de pie en reverencia a la palabra del Señor, no a mí, sino a la palabra. Amén. En el libro de Mateo, a los que se les es posible estar de pie, y si no se me quedan ahí sentaditos. Lo importante es que usted vaya a la palabra del Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer el verso 18 hasta el 23 de Mateo. Versículo 13. Capítulo 13, verso 18. 13, 18. Hasta el 23. ¿Qué les parece si lo leemos antifonalmente? Dice así la palabra del Señor: bajo la bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del Evangelio y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Amén, bendito Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Sí, Señor. te damos las gracias, Señor amado, por estar en esta tarde. Una vez más, Señor, me deposito en tus manos de amor, Señor, y encomiendo cada vida de los que estamos aquí, Dios, para que tú nos ministres, nos hables, Señor, y puedas darnos ese refrigerio de tu palabra, de exhortación, de consolación y de edificación, Señor, para cada uno de nosotros. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos hoy. En tu nombre oramos hoy. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Vamos a comenzar este estudio, este pensamiento del corazón de Dios para con nosotros. Y siempre en mis oraciones, hermanos, está cada familia de ustedes. En la noche estaba tipo 1, 2 de la mañana diciéndole: Señor, pon la palabra y haz venir los que vas a venir, los que vas a hacer venir en este día. Porque, hermanos, uno puede encomendar a la persona. Uno solamente puede decirle: Señor, toca, y es Él el que hace la obra en cada uno de nosotros. No es el hombre quien cambia, sino Dios por medio del Espíritu Santo. Y que la palabra también caiga en buena tierra y que sea fértil y que produzca y que sea de bendición para otros. Entonces, lo que hemos leído, si usted escuchó bien y leyó detenidamente, habla acerca de la parábola del sembrador. Siempre Dios habló en el Antiguo Testamento mediante profetas, reyes, sacerdotes, hombres de Dios, para que pudiera llevar otra vez el corazón del hombre hacia Dios. En el Nuevo Testamento Dios también estuvo hablando muchas veces por parábola. Estuvo hablando directamente hacia los discípulos. Hizo sanidades, hizo milagros, hizo muchas proezas, hermano. Dentro del plan de Dios estuvo esta parábola acerca del sembrador y la semilla. Y en el capítulo 3 del versículo 18 al 23 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Hermano, cuando Dios trata con la vida del hombre,
cuando Dios quiere sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, en el corazón del hombre, sea quien sea la persona, rico, pobre, moreno, blanco, ojo verde, ojo café, lo que sea, Dios siempre va a tratar de que la palabra caiga en un terreno fértil, en un terreno donde vaya a atesorar la palabra y que pueda también producir algo en la vida de la persona. Nunca Dios va a tirar la palabra o va a sembrar la palabra para que esa semilla pueda caer en un mal terreno. Siempre Dios ha escogido gente común y corriente para que Dios deposite ahí la semilla, deposite la palabra, pero para que sea productivo y para que podamos entender más los misterios de Dios. Dice en el versículo 9, y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, que es la parábola del sembrador, basado en Mateo 3, 18 en adelante. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, la palabra de Cristo, la palabra del Señor, y no entiende, dice, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Satanás es el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo. Y dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, cuando la persona no entiende lo espiritual. Y este, dice, es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, hermanos, cuando la semilla cae y la persona no puede entender el misterio, o no discierne la palabra, o se le hace difícil entender la palabra, y dice que yo puedo leerla, pero no la puedo entender, es porque realmente, hermanos, falta la presencia del Espíritu Santo para que pueda darle ese acompañamiento de entender y abrir su corazón, su mente y su alma, para que el Espíritu y la palabra entre a su vida. Para eso yo quiero llevarlos a 1 Corintios 2, 14, que respalda lo que yo les voy a decir en estos momentos. Dice así, 1 Corintios 2, 14, dice, en la primera carta, dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre normal, el que no conoce la palabra del Señor, el que no ha recibido a Cristo, no percibe las cosas que son, ¿de qué? Del Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que cuando la persona escucha la palabra, pero todavía no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el discernimiento del Espíritu de Dios, no tiene el acompañamiento del Espíritu Santo, es decir, que la palabra puede caer y no puede hacer ningún efecto en su vida. No hace ningún efecto, no hace nada, porque es un terreno seco, vacío, hueco. Es un terreno que está árido, que está hermano, está sin nada, vacío. Pero cuando la persona atesora la palabra, atesora en realidad la semilla, que es la palabra del Señor, ahí producirá efecto. Ahí es donde va a comenzar la persona a decir, esa palabra si yo la siento rica, poderosa, es un alimento para mí, no puedo vivir sin ella. Entonces comenzamos a decir, hoy sí puedo entender la palabra. Amén. Hoy sí puedo entender la palabra. Antes lo que yo no entendía, hoy sí yo lo puedo entender. Entonces, es ahí cuando se refiere Jesús diciendo, bueno, el que no quiere saber nada del Evangelio, el que no quiere saber nada de lo espiritual, nada de la palabra, nada en buscar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trabajo del maligno, el trabajo del diablo es arrebatar esa semilla que fue sembrada y dejarlo sin nada. ¿Por qué? Porque viene el malo, dice el versículo del mismo 19, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No deje que ninguna sola palabra, hermano, que vaya a su vida, el diablo la arrebate. No deje que Satanás pueda hurtar todo eso. Si bien es cierto, dice Juan 10:10, Él vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el trabajo de Él es eso, robar la paz, hurtar la paz, destruir la familia, destruir todo lo que Dios ha hecho.
Cuando la persona se descuida, cuando yo me descuido al estar en el círculo de Dios. Pero mientras yo estoy en el círculo de Dios, Satanás no puede hacer nada. Pero si yo me salgo del círculo de Dios, entonces ahí corre peligro la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la voluntad de Dios. Ya no estoy en el círculo que me protege el ángel que está adelante de mí. Entonces yo corro peligro. Corre peligro usted, corre peligro yo. Entonces es ahí donde estamos expuestos a que Él venga y mine el corazón. Y no solamente roba la semilla, no solamente lo quita de ahí, sino que comienza a minar dudas, comienza a dudar orgullo, comienza a meter odio, comienza a meter raíz de amargura, comienza a meter toda clase de inmundicia, hermano. Que al final de todo eso es un camino de muerte espiritual. Por eso la Biblia dice, hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Y no solamente a lo físico, sino que a lo espiritual también. Camino de muerte, sequedad, vacío, seco, podrido. Ahí hay de todo, hermano, en el corazón. Engañoso, dice el corazón, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. El corazón, oiga bien, el corazón. ¿Por qué? Porque de ahí emana todo también. De ahí emana lo bueno, lo malo, lo medio bueno, lo regular, de todo, hermano. Entonces es peligroso, ¿sí o no? El corazón. Pero ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová conozco las intenciones del corazón. Nadie más puede conocer eso, hermano. Para los que siempre decimos, Él conoce mi corazón. Dice, es que ella conoce mi corazón. Mentira, solo Dios lo conoce. Solo Dios puede conocer el corazón de la persona. Nadie más. El versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Cuando decimos amén, gloria a Dios, bendito Rey. Entonces lo recibimos con gozo en ese momento, pero ¿qué es lo que pasa después? Dice el versículo 20, la recibe y al momento con gozo, pero no tiene raíz en sí. Es decir, no tiene su carácter cristiano fundamentado en la roca que es Cristo y en la palabra. ¿Ven qué es la diferencia? Cómo Dios asimiló ese ejemplo de la parábola para poder llevar a cabo este plan. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe con gozo. Pero dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es decir, que el gozo no le dura mucho. Oye la palabra, usted puede venir a escuchar la palabra, yo puedo ir a escuchar la palabra, en ese momento yo me gozo, en ese momento yo siento que Dios me está hablando, pero ya pasa el lunes, martes, miércoles, el jueves, se nos olvida que Dios nos estuvo hablando. Y olvidamos ese mensaje, olvidamos esa palabra, olvidamos ese texto y lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque no tengo raíz. Así mismo, no hay raíz. El gozo se va, la felicidad se va cuando la palabra está latente aquí. Está aquí para nosotros, para mí, para usted. Y la palabra permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Puede pasar otoño, este invierno, hermano, 4, 5, 6, dura el invierno, 7. Viene el verano, viene el otoño, viene el invierno, viene otra vez el verano y la palabra no cambia, sigue siendo la misma. Hoy, mañana y siempre. Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer, de hoy y para siempre por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él es el eterno, Él es el amén. Él es el gran yo soy. Él es el león de Judá. Él es la roca inconmovible de los siglos. Cristo Jesús. Entonces cuando la palabra cae, dice al momento la recibe, pero con el gozo es de poca
duración. La recibe, pero el cual no tiene ninguna raíz. Y al venir, dice, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mire cómo va el decaimiento. Primero, se le va el gozo. Se nos va el gozo. Segundo, viene la aflicción. Nos olvidamos, dice, por causa de la misma aflicción, del mismo problema, comenzamos a dudar. Y el otro comienza a trabajar también y comienza a meter sus artimañas, comienza a meter su idea, comienza a meter su duda, comienza a meter una clase de locura en nuestra vida. Y decimos, ¿qué será que lo que dijo el hermano la vez pasada es cierto o no? Y comienza la duda. ¿Y qué será que la palabra dice que Jesucristo va a estar conmigo todos los días del fin del mundo? Y no vienen esas dudas. ¿Será que muchos he escuchado decir, será que de verdad Cristo va a volver otra vez? ¿Y qué será que hay una mansión, una morada preparada para nosotros? ¿Será que hay un cielo nuevo? ¿Será que hay en las calles de oro, mar de cristal? Cuando la Biblia ya lo especificó y lo dijo. Y la duda viene. La duda viene. ¿Por qué? Porque es en lo natural. Todavía como que nos convertimos en lo natural a lo espiritual y lo espiritual a lo natural, espiritual a lo natural, lo natural a lo espiritual, y estamos así en esa lucha entre carne y espíritu. Por eso dice, la palabra no cae en buena tierra. Por eso la palabra cuesta a nosotros que la atesoremos y que la creamos en nuestra vida. Dice, al venir la aflicción, el versículo 21, o la persecución por causa de la palabra, luego de la aflicción, después de meter dudas y cosas del diablo, viene el tropiezo. Cuando viene el tropiezo, ahí es más peligroso todavía. Porque una vez tropezando, ya perdió la palabra, ya perdió el gozo, la duda entró y tropezó. Y para volver a levantarse otra vez, solo el Espíritu de Dios lo puede hacer, hermanos. Nada más. Por eso, hermano, es importante que su raíz de cristianismo y mi raíz esté fundada en la palabra de Dios. Porque si no hay raíz, no está mi cimiento aquí, mi fundamento acá, yo voy a decaer. Tarde o temprano yo voy a decaer. Tarde o temprano el gozo se me va a ir. Tarde o temprano todo se va a echar para atrás. Tarde o temprano, hermano, todo se va a caer. Tarde o temprano yo voy a decir, bueno, ¿será que así será o no será? Entonces la duda va a entrar hasta que vaya a tropezar. Amén. Estamos ahí. ¿Por qué? Porque viene el tropiezo. No solamente se encarga de meter eso, sino que le pone ahí, el diablo pone el pie para que nosotros caigamos otra vez y que nos cueste levantar. Pero hay una promesa para todo eso. 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse otra vez. Hermano, no importa las veces que la persona pueda caer, pero lo importante es que si él recuerda y atesora la palabra y ha entendido la palabra del Señor, puede volver a levantarse por medio del Espíritu Santo. La persona, un hermano, una hermana puede hablarle y todo, pero si no hay nada de entusiasmo ni de disposición en la vida de él, no va a poder hacer nada. Porque ya el diablo minó su mente, minó su corazón y está cauterizado o cauterizado por la misma artimaña de Satanás. El versículo 22, sigamos, dice, y el que fue sembrado entre espinos, dice, mira la diferencia, este es el que oye la palabra, dice, pero el afán de este siglo, es decir, todo el afán que nos agobia y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El afán y el ¿qué más? La riqueza. El afán y la riqueza.
ahogan la palabra. El afán. El afán. No os afanéis, dice. Mirad las aves del cielo. No hilan, no trabajan, pero aún así tienen donde tener su hermano, su estadía, su protección, su hogar ahí. Y el afán al dinero. El dinero. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Oiga bien, hay ricos, hay mucha gente que tiene dinero y son cristianos. El dinero no es pecado, sino tener el amor hacia eso. Amén. ¿Por qué? Porque dice, el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas, es decir, tuercen lo que han aprendido un día y después lo vuelven y convierten en eso, en algo vano, que no sirve para nada. Porque no es que yo trabajo mucho, yo trabajo el otro, yo trabajo aquí, yo estudio el otro, y eso ahoga a la persona. El afán y la riqueza, el afán y la riqueza. Para todo hay tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Tiempo para reír, tiempo para todo, tiempo para trabajar, tiempo para hacer esto, tiempo para hacer lo otro. Para siempre Dios va a otorgar y nos va a dar un tiempo, hermano, para poderle dedicar a Dios. No es que el día se hace muy corto, es que yo no siento el día, pero uno no lo sabe distribuir también. Hay que saber distribuir el tiempo. Y Dios nos va a dar eso, esa sabiduría para hacer. Aún una palabra y se hace infructuosa. El versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Primero vimos cuando cae en un pedregal. Segundo, cuando cae entre espinos. Y ahora vemos cuando cae en una buena tierra. ¿Qué es lo que pasa? Este es el que oye, dice. Número 1, entiende. Número 2, da fruto. Número 3, produce al 70, 60, 70 y 30 por uno. Amén. Es el que fructifica, el que comienza a hacer efecto en su vida. Es decir, cuando la palabra cae, hermano, en su corazón, cuando la palabra llega verdaderamente a su alma, ese es responsable también de que la semilla sea expandida y repartida a otro. Número 1. Y también darle el primer lugar a él como efecto de que hemos entendido la palabra. Número 3 es que llevemos frutos. Así que cuesta dar fruto. Cuesta dar fruto. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. No dice por sus dones los conoceréis. Por sus talentos los conoceréis. No dice así. Por sus prodigios, por sus milagros, por sus cantos, por sus prédicas, por sus sanidades, por su instrumento. No, dice por sus frutos los conoceréis. Así que hay que tener cuidado, hermano. Que un día nos vayan a dar veneno en vez de obtener otra cosa. Porque podemos ver prodigios, podemos ver todo eso, pero Satanás puede hacer también todo eso por arte de magia. Pero la palabra nadie la puede falsificar. Satanás no puede falsificar eso. Porque la palabra ya está escrita. Y el fruto se tiene que dar en la vida del cristiano. Cuando la palabra hace efecto en nuestra vida. Pero cuando no hay efecto, puede caer en espinos, cae en piedra, cae en lodo, cae en muchos terrenos donde no va a ser fructífero. Pero cuando cae en buen estado, hermano, ese produce. Y dice que también oye, no solamente oye, sino que entiende la palabra. Amén. Entiende la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es única. La palabra, hermanos, es una palabra que puede
como también exhortar, puede edificar también. Ese es el efecto de la palabra. La palabra de Dios no solamente aquello que exhorta, sino que también edifica el alma y también fortalece la vida del cristiano. Hebreos 4:12 dice así. Quiero invitarles a Hebreos 4:12. No tenía en mente este versículo, pero para enriquecer el pensamiento se lo voy a leer. Hebreos 4, capítulo 4, verso 12. Si alguien me lo encontró. Hebreos 4:12. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mire lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire cómo es la palabra, cómo Dios asimila eso. De doble filo, no es un solo filo. Doble filo, para que penetre, para que haga efecto en el alma del cristiano. Y dice, y penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace 5 efectos ahí mismo en la vida de la persona. Dice que llega hasta las coyunturas, los tuétanos, ahí por donde están los huesos, hermano, hasta lo profundo. Por eso es que a veces sentimos que cuando leemos la palabra, leemos un texto, sentimos que nos da vida. Nos vuelve a revivir. Estamos afligidos, leemos un texto y nos levanta. Estamos enfermos, leemos la palabra también, podemos obtener sanidad mediante la palabra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo otra vez para atrás, que la palabra cae entre los espinos. Por un momento decimos amén, amén y amén. Pero luego se nos va el gozo y se nos olvida. Porque no hay una retención de la palabra en mi vida. Yo sé que más de alguna vez nos ha pasado a todos nosotros. Aunque usted no me diga amén, pero así ha sido. Amén. Así ha sido. Porque dudamos. Hay dudas todavía. Hay dudas. Porque cae en espinos, cae en pedregales. Pero cuando cae en una buena tierra, dice que la palabra comienza a hacer efecto. Efecto, a tal grado que dice que es como la luz de la aurora que va en aumento, de victoria en victoria. Es así como se supone que deberíamos de ir, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero muchas veces vamos para atrás. Cuando dice la Biblia en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque la semilla no la hemos sabido atesorar verdaderamente en nuestra vida. Hermanos, esta enseñanza nos trae una reflexión directa a nuestra vida, en retener la palabra. No solamente escucharla, sino también retenerla y entenderla. Y que el gusto cuando nosotros las leemos no se vaya tan luego. Más bien que no se vaya. Así sería la palabra. Que no se vaya. Pero los afanes de esta vida, los problemas de esta vida, lo que viene mañana, lo que viene el martes, que nosotros podemos irnos gozosos de aquí. Podemos estar gozosos mañana. Podemos estar gozosos el martes. Podemos seguir con el gozo el miércoles. ¡Bum! Viene un problema el jueves. ¡Ah! Ahí como que el gozo comienza a tambalear. Nos viene una factura, nos viene otra y se hace cualquier problema. Dice el afán ahoga la palabra. En lo humano, en lo carnal, es muy natural que nos pongamos así. Pero el ángel de Jehová y la bendición y la cobertura de Dios, no nos olvidemos que está sobre nosotros también. Amén. Que Dios nos dará una prueba, una dificultad que nosotros no podamos llevar. Jamás. Jamás Dios obrará así.
Dios obrará en la vida de la persona cuando la palabra sea atesorada y creamos a lo que está escrito en la Biblia. Cueste lo que cueste, hermano. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos, hermano, está por decaer y por destruirse este mundo malvado y perverso. Es más, cuando tenemos que, hermanos, afianzarnos a la palabra de Dios y decir, Señor, tú eres el único que me queda. Nadie más. Solo tu voluntad, solo tu camino, solo la fe en Él. No hay que predicar otro Cristo, no hay que predicar otras fábulas, no hay que predicar otras anécdotas, que muchos aparecerán, dice la Biblia, muchos amadores de sí mismos, mercaderes de la fe, que harán con ella, dice, ganancia, después de mi partida, decía el apóstol Pablo. Decía un predicador inglés, que el día que yo no predique la cruz, el día que yo no predique la cruz de Cristo y la palabra de Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, métame al manicomio, que desde ahí comienzo a ser loco. Porque ahí está perdiendo la orientación. Va a perder la orientación de lo que fuimos llamados a predicar este evangelio. Y de poder decirle, Señor, esta semilla es para mí. Esta semilla también es para mi hermano, lo voy a compartir. Y ser productivos cuando la semilla caiga. Producir al 170, 30%. Y será una bendición en su vida. Amén. Y ahí obrará. Porque va a ser la espada de dos filos que va a entrar en la vida de la persona. Y obrará de una manera extraordinaria. Amén. Aleluya de Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar. Fue corto, largo pensamiento, mediano, pero la palabra de Dios permanece.